Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 10. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según el pleno conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. En efecto, Moisés escribe de la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para hacer descender a Cristo? ¿O quién bajará al abismo? ¿Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que es Dios, lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todo es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que lo invoque, el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel que ni oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Así que la fe viene por el que se oye, o lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí, su mensaje salió por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice: yo os moveré a celo con uno que no es su pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve y dice: fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fin del capítulo 10. Y aquí vamos, comentarios capítulo 10. Vemos este capítulo es cortito, no es muy largo porque es realmente la continuidad del 9 prácticamente, pero nosotros vamos a comenzar este capítulo 10 en los comentarios proclamando con nuestra boca, porque aquí nos está diciendo que si con nuestra boca confesamos a Jesús como el Señor y lo creemos de todo corazón, de que Él resucitó entre los muertos, seremos salvos. Entonces proclamemos con nuestro corazón, con nuestro ser completo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y aquí nos está diciendo que no seremos avergonzados. Todo el que crea en Jesús no será avergonzado. Por otra parte, Pablo sigue con ese anhelo de que sus compatriotas pueden hacer esta confesión que nosotros acabamos de hacer, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que venían profetizando todos los profetas, que Jesús es Dios, venido en carne a salvarnos y a rescatarnos, venido dejando toda su gloria, su realeza, toda su majestad,
todo lo dejó por venir por nosotros. Entonces, eso es lo que Pablo quería, eso es lo que él anhelaba, que sus compatriotas lo pudieran, los romanos, que en este caso está escrito a esa comunidad judía que estaba en Roma. Entonces él se esforzaba capítulo por capítulo por darles a entender que Jesús es Dios. Y también nos da aquí unas referencias acerca del pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo necio o rebelde, y que por como era rebelde, Dios iba a tomar a unos que no eran su pueblo, los que menciona aquí Pablo como los gentiles, los que no son israelitas de la sangre. Y deja muy claramente que Israel ya no está fundamentada por lo carnal, la descendencia carnal, la sangre, sino la descendencia en el espíritu. Entonces, Israel ya no es ni racial ni nacional, sino es espiritual. Pero por gracia de Dios, Él siempre va a guardar un remanente, como lo dice en Isaías 10:20. Ahí señaló que solamente un remanente escaparía y que ese remanente sería en el que se apoyaría en el Señor. O sea que Dios recuperaría solo a un remanente de este Israel. Estamos hablando de este Israel de la nacionalidad, de lo que sería el linaje de la carne. ¿Okay? Siempre va a haber un remanente de ese pueblo, y no nada más de ese pueblo, de todos los pueblos, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas, de todos los países. Siempre Dios tiene un remanente guardado por su nombre, por honor a su nombre, por gracia de Él. ¿Okay? Y si lo vemos en la historia, en todo lo que es la historia de Israel, pues así ha sido siempre. El pueblo siempre fue rebelde, pero Dios siempre se guardó un remanente. Israel se asemeja a un olivo, pero de ese olivo han sido desgajadas algunas de las ramas. Las ramas que por naturaleza eran judías, se han quitado y se han injertado otras. Estas otras, que inicialmente podremos decir que son extrañas, que son los gentiles, es eso, son los que Dios trajo a Él por amor a sí mismo, por amor a su nombre, los trajo y los injertó en este pueblo Israel, que estamos hablando ya que todo es en el Espíritu. O sea, son los que creen en Jesús, son espirituales, un pueblo en el Espíritu. Porque ya no hay diferencia entre judío y griego, que es lo que dice el capítulo 10. Estamos hablando del judío y griego, judío, pueblo de Israel, griego, gentiles, nosotros, porque el mismo Señor es para todos los que los invocan, para todos los que creen en Él, para todos Él es Dios. Y nosotros que creemos en Él, vamos a hacer lo que dice el versículo 14, que dice: cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas noticias. Nosotros debemos de proclamar, anunciar, decirle todas estas buenas noticias. Lo que estamos viendo en el Evangelio: Jesús es Dios, vino, nos salvó, se hizo hombre, pagó por todos nuestros pecados, y Él es el Salvador. Y aquí es a donde vamos a entrar a una reflexión muy bonita ya para finalizar, que es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa salvación, o Yeshua en hebreo, que después fue traducido a Jesús. Pues nosotros aquí en Latinoamérica, en nuestro lenguaje castellano, en español es Jesús. Entonces la traducción es Jesús. Entonces Jesús es nuestro Salvador. Pero vamos a ver, vámonos atrás. Vamos a ver, ya sabemos que el nombre verdadero del Mesías, está escrito todo lo del Antiguo Testamento, es Jesús o Yeshua. Ok, pero vámonos un poquito más para atrás entonces. Él no fue siempre Jesús o Yeshua. Me refiero a que el Hijo estaba en el Padre.
El Verbo estaba con Dios. El Hijo era Dios y Él era el Verbo, pero aún no se llamaba Jesús. A la vista de la eternidad todavía no se llamaba Jesús. ¿Y por qué fue ese nombre? ¿Por qué escogió el nombre de Jesús? Porque Él iba a salvar al pueblo de los pecados. Entonces, realmente el significado de Jesús es Dios es salvación. Ahora, si vamos a ver, de modo que si su nombre es inherente, ni su nombre desde el principio, en el principio no había pecado, no había oscuridad, no había caída, no había crisis, no había habido quebrantamiento, no ha habido juicio, ni muerte, ni necesidad de salvación. O sea, el nombre todavía no era, digamos, necesario. Desde el principio no había tenido sentido que se le llamara Jesús. Entonces, este nombre de Jesús fue por causa de nosotros, a causa de nuestra necesidad de ser salvados. De modo que cada vez que nosotros pronunciemos y proclamemos que Él, Jesús, está unido a nosotros, porque Jesús, Él escogió llevar ese nombre para siempre y es a causa de nosotros. Y otro significado más acerca de Jesús es que significa que realmente estamos en su nombre. Es la salvación de nosotros lo que declara su nombre. Es muy importante tener eso en cuenta. Es la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros lo estamos declarando y lo estamos proclamando, estamos diciendo, Él es nuestra salvación. Ok, entonces nosotros estamos dentro de su nombre y cuando lo recibimos en el nombre de Jesús, cuando Él se convierte en nuestra salvación, entonces ya todo está completo, Es como si su nombre fuera una profecía que se hace realidad cuando nosotros la recibimos. Su nombre es un misterio en el cual nosotros somos parte de ese misterio. Y cuando nosotros lo recibimos, entonces el nombre es cumplido. Dios se convierte en nuestra salvación. Y todo lo que recibe el nombre ya de Jesús, ya está en Él, o sea, ya está en Jesús. Finalicemos sabiendo que estamos unidos a Él. Busquen el significado de Jesús, busquen y vivan en esa unión que ya fue hecha porque Él ya lo hizo todo, ya está completado, ya completó Él la salvación. Por eso dijo, consumado es. Citas bíblicas para apoyarnos y reflexionar, meternos más en la palabra, grabarla en nuestro corazón. Vamos a los profetas, vamos al profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 5 en adelante. Vienen días, declara el Señor, en el que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y en sus días Judá será salva, Israel morará seguro. En su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Vamos al siguiente profeta, Isaías 12, capítulo 12, del 1 en adelante. Es una canción de agradecimiento. En este momento tú dirás, te agradezco, Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu enojo terminó y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no tendré miedo. El Señor Dios es mi fuerza y canción. Se ha convertido en mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Siguiente, vámonos a Mateo 1:21. En Mateo 1:21 dice así:
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un último, nos vamos a Juan, ya nada más en Juan, en el capítulo 1 del 1, como comienza el Evangelio de Juan, hermoso. En el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Jesús, nuestro Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Gracias por escuchar. Toda la honra y la gloria como siempre para Él, al único, al Señor de señores, Jesús de Nazaret. Hasta la próxima.